tiempo que yo perdí, viviendo en pecado y en la maldad. La onda del mundo yo conocí, pero en Cristo hallé la felicidad. Dios me dio su paz y me rescató. Gloria sea al Señor, siempre cantaré, pues Él me salvó. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él me salvó. Cuando débil soy, Señor, tú solo me das fuerza. Cuando sufro yo, Señor, tú solo me consuelas y traes la paz a mi corazón. En tu palabra yo confiaré, pues tu verdad me libertó y me dio valor, y me dio valor. Dios me dio su paz y me rescató. Gloria sea al Señor, siempre cantaré, pues Él me salvó. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él me salvó. ¿Cómo están, queridos amigos? Hay un refrán que dice, árbol torcido jamás será enderezado. Y lo usan para aplicarlo al ser humano, tratando de decir que si una persona ha andado en malos pasos, jamás se compondrá. Pero este refrán falla en las vidas de hombres y mujeres que se entregan a Cristo Jesús. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi nombre es Carlos Calera, nací en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Soy el número 4 de una familia de 6. Mi padre fue maestro de secundaria, mi madre es ama de casa. Mi hermano el mayor es ingeniero, el segundo químico, el tercero maestro, enseguida sigo yo y después Raúl y Margarita, que todavía estudian. Tengo mucho placer en poder compartir con ustedes la experiencia más grande que he tenido en mi vida, y es el haber encontrado una vida nueva. Desde muy temprana edad comencé a dar problemas tanto en la escuela como en la casa. Una ocasión, después de salir de clases, un amiguito y yo fuimos a una tienda para comprar cerveza para tomar. En ese entonces yo tenía 8 años de edad. Unas niñas que vivían cerca de la tienda nos miraron tomar cerveza y nosotros quisimos impresionarlas y tomamos tanto que nos empezamos a sentir mal. Llegando a casa, mi madre olió el aliento de cerveza que traía y me dio una golpiza que hasta ahora la recuerdo. Cada que pasaba el tiempo, más problemas tenía en mi vida. Con frecuencia no iba a clases por ir a nadar al río. A veces peleaba con los niños.
Los maestros cada día me llamaban la atención, y no había una semana que no visitara la oficina del director para ser disciplinado. Cuando llegué al 6º grado, yo contaba con 11 años de edad. Para ese entonces, para mí, no era nada nuevo el fumar, visitar centros de vicio y prostitución. En la escuela era insoportable. Tenía una conducta pésima, al grado que fui expulsado de la primaria. Mi pobre madre, viendo lo que había pasado, me pidió que fuera a otra escuela para terminar la primaria. Así fue que me pusieron en otra escuela para terminar el 6º grado. Sinceramente, yo no tomaba tiempo para estudiar, y sé que pasé el 6º grado con mucho favor de los maestros. Durante las vacaciones de ese año, pasé por una etapa muy dura en mi vida. Me volví más rebelde, tomé más licor, tuve varios pleitos, aprendí cosas más feas. No iba a dormir a casa. Lo único que quería era divertirme, entre comillas. Vez tras vez, mis padres tomaban mucho tiempo en aconsejarme. Unas veces enojados, otras veces con lágrimas. Pero era muy duro para mí cambiar de vida. Quería, pero no podía. Llegó una etapa nueva en mi vida. Tenía 12 años de edad y me encontraba en primero de secundaria. Nuevos amigos y una oportunidad para empezar de nuevo. Pasaron 6 meses del año escolar y los maestros y el director ya no podían conmigo. No llevaba la tarea, a veces no iba a clases por ir al billar o al cine. A los maestros de la escuela les contestaba muy mal. Una ocasión, el maestro de inglés y yo tuvimos un encuentro acalorado. Él me decía que saliera del salón y yo me oponía a salir. Y aunque en aquel entonces tenía 12 años, yo era más grande y más fuerte que él. Así es de que él no se animaba a sacarme. Pero mandó llamar al prefecto de la escuela, y esto significaba un reporte más. Ese era el 4º reporte que tenía en esa semana. Cuando llegaron a oídos de mi padre los reportes, él mismo me expulsó, siendo él maestro de la secundaria. Una vez expulsado, tuve más tiempo para divertirme, pero en lo muy profundo de mi corazón me sentía muy triste. Yo miraba a otros jóvenes estudiar y trabajar a la misma vez, y aunque los envidiaba, yo no podía ser como ellos. Desde la mañana hasta la noche pasaba el tiempo con mis amigos de ocioso y vagando. Una ocasión, unos jóvenes con los cuales me juntaba regresaron de Río Bravo, ciudad cercana de Reynosa, Tamaulipas, y me extrañó mucho que no me habían invitado a ese viaje. Les pregunté qué es lo que estaban haciendo en Río Bravo, y uno de ellos me dijo: no podemos decirte porque tú no eres hombre. Tenía en ese entonces 12 años para cumplir los 13, y le dije: ¿no te he defendido en pleitos? ¿Y ahora me dices que no soy hombre? Y él me dijo: ¿quieres fumar marihuana? Y esa frase me asustó. Le dije: no, gracias. En ese momento recordé que cuando era pequeño, 3 casas enseguida de donde vivía un marihuano, y en una ocasión le había golpeado muy duro la policía. Ya ves, dijo aquel joven, tú no eres hombre. Y yo le dije: di lo que quieras. Esa fue la primera vez que me ofreció marihuana, y les dije que no. Pero aquí cabe decir: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así pasó conmigo. Tanto andaba con ellos hasta que un día despertó en mí la curiosidad de probar la marihuana. Un cierto día en la tarde, estábamos en una nevería y recibimos la visita de una pareja joven de la ciudad de Río Bravo. Él y ella comenzaron a hablar de la marihuana como algo tan normal y como una experiencia nueva que les daba felicidad. Yo les escuché con tanta admiración que despertó en mí la curiosidad de probarla. Me invitaron a su ciudad y me presentaron a 2 jóvenes, Juan y Sergio. Ellos me dieron un cigarrillo de marihuana, lo cual por primera vez en mi vida probé. Ellos lo fumaban de tal manera que no querían que desperdiciara nada de humo, mientras yo lo fumaba como fumar un cigarro común y corriente. Aquí se puede ver la falta de experiencia que tenía en este oficio. Este fue el inicio para entrar en un mundo cenagoso de las drogas. Mientras todo esto hacía, dentro de mí no había tranquilidad, y sentía una voz que me decía: está muy mal lo que haces. Años atrás yo escuchaba que los viejos usadores de drogas habían empezado con una probada, y aunque me dolía pensarlo, eso mismo me estaba pasando a mí. Empecé con una probadita y terminé contrabandeándola. Más después, no había droga nueva que no quería probar.
que si era hach, mescalina, spitz, hongos, LSD, pastillas, todo quería probar. Había ocasiones que andaba tan intoxicado que daba lástima de cómo andaba. No era una pastilla que tomaba, eran 10 a 12 en cada viaje. Cierta ocasión llegué a la casa tan drogado que mis padres se mortificaron mucho. Llegué con los labios morados, los ojos brillosos y todo sonámbulo. Aún me quedaron unas pastillas en la camisa. Mis padres se pusieron de acuerdo en enviarme con un psiquiatra a la Ciudad de México, en un centro de rehabilitación. Ahí miré a muchos jóvenes ya idos de la mente por causa de las drogas. En los momentos en que yo pasaba por el consultorio psiquiátrico, yo pensaba, ¿quedaré yo igual a estos jóvenes? Me dio mucha tristeza el simple hecho de que mis padres me enviaran al psiquiatra, pero ¿qué hacía? Después de unos exámenes y unas entrevistas con el psiquiatra y el psicólogo, me enviaron a casa con varios frascos de píldoras para desintoxicarme. Ya al despedirme, uno de los hombres me dijo, «Hey, Carlos, si sigues con tus ácidos y tus drogas, vas a parar como uno de estos», y señaló con el dedo a uno de los jóvenes que ya estaban mal de la mente. Regresé a Reynosa con un tratamiento psiquiátrico, con ganas de dejar las drogas, pero era inútil. Ese tratamiento no me ayudó. Mi problema era más interno que externo. Al llegar a Reynosa ya tenía mis amigos esperándome. Les dije que ya no quería más drogas, pero sí empecé a tomar licor. Y mientras ellos fumaban, yo tomaba. Hasta que de nuevo empecé a fumar y a contrabandear. Recuerdo aquel joven que me invitó a pasar unos costales de marihuana a Estados Unidos. Una noche nos reunimos en un restaurante y después de una buena comida nos arreglamos para ir al río Bravo. Esto me hacía pensar como los cerdos, antes de matarlos les daban bien de comer. Llegamos al río y de la cajuela del carro bajamos los costales de marihuana. Primero pasó uno y se quedó al otro lado del río, mientras nosotros pasábamos los demás costales. Al terminar de pasar los costales, teníamos que caminar con ellos aproximadamente 8 kilómetros para llevarlos cerca de un camino. Ahí me tocó a mí esperar con 8 costales la camioneta que vendría a recogerlos. Yo tenía una pistola calibre 38, una caja de cigarrillos. Había muchos mosquitos y enfrente de una casa los perros no cesaban de ladrar. En lo negro de la noche, una vez más escuchaba la voz en lo muy dentro de mí que decía, te van a matar, vas a caer en la cárcel. Pero esa voz no la quería escuchar, no quería hacerle caso, ya no me importaba mi vida. En eso llegó la camioneta y empezamos a poner los costales en ella. Regresamos a Reynosa y recibimos unos $1 por el viaje. El joven que me pagó ese dinero se llamaba Juan. Una ocasión, otro joven y yo salimos de la cantina, ya sin dinero, y para poder conseguir más, le pedimos a un joven que iba pasando por la calle. Al no querer darnos, le golpeamos haciéndole lesiones y sacándole sangre. El joven fue a su casa todo golpeado y lleno de sangre, y trajo a su tío y a su primo, y nos buscaron, y al encontrarnos, empezaron a pelear conmigo, y en unos momentos yo me encontraba en la cárcel golpeado y sin dinero. Llamaron a mi padre y le explicaron cómo había pasado el pleito, y le dijeron que si me quería libre, tenía que pagar una multa. Él con amigos y bajo fianza logró sacarme de la cárcel. Al salir de la prisión salí peor de como entré. No podía cambiar. No había esperanza para mí. Ya había perdido la fe en mí mismo. Pasó el tiempo y nos visitó en casa una tía de San Luis, Missouri. Mi mamá le platicó el problema en que estábamos. Ella le dijo, Cristo puede cambiar a tu hijo. Él es el único que puede cambiarlo. En ese entonces había unas reuniones de jóvenes cristianos en McAllen, Texas. E invitó a mi mamá a la reunión. Para esto, en mi casa era un lujo ser ateos. Y por eso vivíamos así. Mi mamá aceptó la invitación. Y ya en la reunión escuchó a jóvenes exdrogadictos decir que Cristo les había cambiado. Ella se quedó muy admirada y pensó, si Cristo cambió a esos jóvenes, también puede cambiar a Carlos. Desde entonces oró y pidió a Dios que me cambiara. Ella y mi tía hicieron una cita con uno de los jóvenes para que hablara conmigo, y me llevaron para hablar con Jesse Torres. Era un 28 de octubre de 1972. Jesse empezó a hablarme de Jesucristo.
no de un Cristo de papel o de madera, sino de un Cristo de poder, que me amaba y que quería lo mejor para mí. Esto era algo muy nuevo y fresco. Era como agua en tiempo de sequedad. Todo era muy bonito. Él compartió conmigo que él en una ocasión había estado en drogas también y que solo consiguió problemas y problemas. Pero cuando se entregó a Cristo, todo había cambiado. Yo sabía que esa era la última oportunidad que se me daba para que cambiara. En ese momento pasaron por mi mente escenas desagradables de mi vida y vino un sentimiento grande en mi corazón. Pensé cómo Cristo me amó y murió para hacerme feliz. Jesse, para concluir la plática, me preguntó, ¿quieres entregarte a Cristo? Inmediatamente le dije, sí, y me invitó a orar. Yo no sabía orar, pero él me ayudó. Hincados en un rincón de una casa, yo le pedí perdón a Dios con todo mi corazón y le di gracias por su amor y por haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Al ponerme en pie, me sentí diferente. Dios me había perdonado y empezaba una vida nueva. Esto era un nuevo nacimiento. Gracias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él me salvó. No fueron fáciles los primeros días de mi vida cristiana. En ese entonces recibí más ataques del maligno que nunca en la vida había recibido. Se me ofreció más droga y placeres. Se burlaban de mí. Me decían que me lavaron el cerebro, que fui un tonto en abrazar esa religión, que no existía Dios, que la religión era el opio del pueblo. Tantas cosas que me decían, pero con el poder de Dios y su defensa no hacía caso a los ataques del maligno. Un cierto joven me ofreció un cigarrillo de marihuana y yo le dije, no, yo ya no fumo. Y empezó a burlarse y a decirme, aleluya, hermano, Padrecito, ven a bautizarme. No hice caso y me marché. Pasó el tiempo y ese mismo joven un día me dijo, Carlos, haz una oración por mí, porque estoy muy malo. Se había inyectado anfetamina en la mejilla y se le había infectado. Yo le dije, sí voy a orar por ti. Pero pensé, si hubiera tomado el cigarrillo que tiempo atrás me había ofrecido, yo también hubiera estado como él o aún peor. Cuando escuchaba predicar al ministro nuestro, David DeRoy, yo miraba que él tenía la respuesta para la juventud. Él amaba y ayudaba a los jóvenes. Y le dije, David, yo quiero ser como tú. Quiero amar y ayudar a la juventud. Él me ofreció que fuera a estudiar la Biblia a un seminario en Monclova, Coahuila, México. Yo tenía 17 años de edad. Le dije a mi padre, voy a estudiar para ministro en Monclova, Coahuila. Y le dije que si me daba dinero para el pasaje. Él me contestó, Carlos, a ti ya no te creo ni cómo te llamas. Mejor dime que vas a darte un paseo y te doy el dinero. Yo le dije, no, papá, voy a estudiar. Y él movió la cabeza y me dio el dinero. Antes había sido expulsado una vez de la primaria y 3 veces de la secundaria. Y ahora le salgo que voy a estudiar para ministro. ¿Se da cuenta? Cuando iba en el autobús para el seminario, yo pensaba que en el seminario los hombres usaban sotanas y que eran muy serios, siempre caminando cabizbajos por los pasadillos y con muchos libros en los brazos. Pensaba del seminario como un monasterio, que estaba rodeado con una pared grande como de 5 metros de altura, y que el director iba a ser un hombre muy déspota e indiferente. Pero todo fue lo contrario. El hermano Lindenreich Unruh, director del seminario, muy amable. Los jóvenes y las señoritas muy alegres. Todos me recibieron con una sonrisa. El horario del seminario era muy diferente al mío. Ellos se levantaban a las 6 de la mañana para leer la Biblia, cantar y orar. Después a las 7 era el desayuno. A las 8 empezaban las clases hasta las 12 de la tarde. A las 12:30 era la comida. De 1 a 3 descanso, de 3 a 5 estudio, a las 6 era la cena y de 7 a 9 otra vez estudio. A las 9:30 tiempo de oración y leer la Biblia y a las 10 las luces se apagaban. Esto era de lunes a viernes, el sábado descanso y el domingo
visitábamos iglesias y les ayudábamos a cantar y a dirigir los himnos. Yo estudié por la mañana en el seminario y por la tarde la secundaria. Todo el tiempo estuve ocupado. Doy gracias a Dios que Él me ayudó para sacar buenas calificaciones. Una experiencia muy bonita fue que aprendí a tocar guitarra, además del conocimiento vasto de la Biblia. Esto ayudó a fundamentar mi fe. En ese año recibí una carta de mi mamá. Dentro del sobre se encontraba un recorte del periódico de Reynosa. El encabezado del periódico era este: jóvenes sorprendidos con marihuana, y 6 fotografías impresas, los cuales eran mis amigos que habían sido pescados por la policía. En ese momento di gracias a Dios porque mi foto no estaba en el periódico. Sinceramente, yo me sentía muy libre de ese ambiente, y aunque a veces tenía sueños horribles, no dejaban de ser sueños. En los sueños el maligno me acusaba de que ya había regresado a la perdición, y parecía que no tenía victoria en la tentación. A veces me despertaba en el momento en que estaba haciendo algo malo, y descansaba al saber que solo era un sueño. Hasta que una noche tuve un sueño muy victorioso. En el sueño yo visitaba a unos muchachos en un hogar, y uno de ellos me dijo que todos los que llegaban a esa casa tenían que fumar marihuana. Yo le dije, yo ya no fumo, pero él insistió agarrándome del brazo. Yo me le escapé y corrí en busca de mi hermano el mayor, para que me ayudara si alguno se metiera en el pleito. En el sueño regresé y le di una golpiza a aquel muchacho que por poco lo mató. Y le decía, yo ya no fumo marihuana. Cuando en ese momento desperté, ¡qué maravilla! Victoria sobre la tentación, aún en el sueño. Desde ese momento, Dios me ha ayudado para vencer sobre esa tentación. Después de muchas bendiciones en Monclova, Coahuila, me fui para terminar mis estudios en Edinburgh, Texas, en el Seminario Bíblico Río Grande. Ahí estudié mi 2º, 3º y 4º año. El seminario en Edinburgh era más avanzado en muchos sentidos que el seminario de Monclova. Contaba con más maestros, el plantel de la escuela era más grande, había más salones de clases, tenía estudiantes de toda América Latina. Había de Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Belice, Guatemala, Honduras, Chile, Argentina, Cuba y otros países más. En estos años, yo sentí que Dios estaba preparando mi vida para una tarea muy importante. Durante los últimos 2 años, yo tenía un permiso especial para salir los viernes en la tarde y regresar los lunes en la mañana a la escuela. Estos fines de semana yo los pasaba predicando en una iglesia pequeña en Reynosa. También con otros jóvenes predicábamos en las plazas, otras veces en las cárceles y los hospitales. Me gozaba tanto haciendo esto, siempre con mi Biblia y mi guitarra, hablando y cantando de mi Señor. Una ocasión, mientras viajaba en el autobús, sentí que el Espíritu Santo me dijo, canta y predícales a esta gente. Yo le dije, ¿qué? Pensé que el chofer me iba a bajar, la gente se iba a burlar de mí, y traté de ser sordo a la voz de Dios. Pero ahí estaba la voz, no se iba. Esta no era la primera vez que me pasaba esto, pero sí la primera que obedecí. Me paré temblando y toqué un canto con la guitarra. Abrí mi Biblia y les compartí un versículo del amor de Dios. En eso, escuché a una señora que le dijo a su esposo, apaga el cigarro, ¿no ves que están predicando la palabra de Dios? E inmediatamente apagó el cigarro el Señor. Yo sentí mucha recepción de los oyentes. Ya para bajar en la terminal de los autobuses, el chofer me dijo, lo felicito, joven, habló muy bonito. Yo le dije, gracias a Dios. Una vez que lo hice, ya después, con mucha frecuencia lo hacía. A veces gente me daba dinero pensando que de eso vivía. Y aunque yo les explicaba que mi propósito no era ese, ellos como quiera me daban dinero. Una vez iba a visitar a mis padres en Reynosa, y cuando viajaba en el autobús, me encontré a un joven de la ciudad de Río Bravo. Me le acerqué y le empecé a hablar de Jesucristo. Y mientras hablábamos, le pregunté por aquellos jóvenes que me habían dado por primera vez un cigarrillo de marihuana, Sergio y Juan. Él me dijo, ¿no sabes lo que pasó? Mataron a Sergio. ¿Cómo que mataron a Sergio? Sí, lo encontraron asesinado, tirado en una bolsa de plástico a un lado del río Bravo. La noticia salió por todos los periódicos y por el radio. Le dije, ¿cómo pasó eso? Él me dijo, antes que lo mataron, lo torturaron con cigarrillos encendidos, le quemaron el rostro.
le dieron 9 balazos, le cortaron los testículos, le dieron un machetazo en el hombro y al final le pasaron el carro por encima. Eso me asustó. Y si no hubiera sido por la seriedad de este joven, cuando me lo platicó, no lo hubiera creído. Sergio era un joven de escasos 20 años, simpático y con mucha personalidad, pero andaba en malos pasos. Y siempre el que anda mal, termina mal. A menos que se arrepienta de su mal camino y empiece de nuevo. Imagínese que es usted o uno de sus familiares el que se encontraba en este problema. ¿No es para tomar muy en serio el valor de nuestras vidas? Parece que en ese tiempo era la cosecha del maligno, pues otro jovencito, Juanjo, que me dio mis primeros $, por cruzar marihuana a los Estados Unidos, también está muerto. Se inyectó demasiada heroína. Me platica el joven que lo vio morir, que en la mañana Juanjo tomó unas pastillas tóxicas y después se inyectó y comenzó a tomar cerveza y después en la mediodía se volvió a inyectar y se dio un doble dosis. Dice que los ojos se voltearon y que gemía en los últimos momentos de su vida. En esos casos ya ni el doctor podía hacer algo. Juanjo también era joven, tenía 22 años, con dinero y propiedades, pero envuelto en los malditos vicios. Otro de los jóvenes que éramos muy amigos, aquel que me invitó a pasar unos costales de marihuana a Estados Unidos, ahora se encuentra en la cárcel en Monterrey. Le acusaron de haber matado a un joven a balazos por la espalda. Si fue él o no lo fue, yo no sé. Lo triste es que le pusieron una sentencia de 16 a 32 años. Ahora, en 1982, ya lleva 9 años en la cárcel. Una ocasión lo fui a visitar ahí, para hablarle de Cristo, y lo noté muy triste. Parecía que ya no había triunfo en la vida. Yo le di mi experiencia de cómo acepté al Señor. Después de haber platicado un largo rato, le dije que estoy orando para que salga de la cárcel y sea un buen cristiano. A sus padres los encuentro con frecuencia por la calle y les pregunto por su hijo. Ellos han vendido un rancho para ver si pueden sacar a su hijo de la cárcel. Yo en lo personal prefiero que cualquier preso se entregue a Cristo ahí en la cárcel y después que sea libre, porque hay la probabilidad de que si sale de la cárcel sin Cristo, regrese de nuevo a la cárcel. Las estadísticas dicen que de todos los que salen de las cárceles, el 50% de ellos regresa a la prisión. Pero no así con los que se entregan al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Cristo vino a libertar a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Estoy muy triste por lo que les pasó a ellos. Posiblemente no hubo nadie en quien les dijo que Cristo les ama, o ellos no quisieron entender la realidad. Pero lo cierto es que en Cristo hay vida y fuera de Él hay muerte. De veras, yo doy gracias a Dios porque no estoy en la cárcel o en un hospital, o no estoy en el panteón. Ahora estoy muy feliz, pues encontré una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando la cárcel no pudo, cuando el psiquiatra no pudo, cuando los consejos de mis padres no pudieron, Jesucristo pudo. Él me dio una vida nueva, y todo lo que Dios ha hecho en mi vida no ha sido más que bendecirme y bendecirme. Después que terminé mis estudios teológicos en el Seminario Bíblico Río Grande, pasé unos meses pastoreando una iglesia en Hitchcock, Texas. Ese tiempo fue muy hermoso. Todas las mañanas nos reuníamos a orar y en las tardes teníamos estudios bíblicos. En ese entonces Dios me permitió tener amigos que hasta ahora buscamos y tratamos de conservar nuestra amistad. Cierto día, pastoreando esa iglesia, sentí que Dios me estaba hablando para ir a predicar a México. Al principio quise olvidar ese llamamiento, pero no fue posible. Me entró un sentimiento grande y avisé a la iglesia de mi renuncia y les dije que esperaría hasta que llegara otro pastor. Muchos me decían, no te vayas, o ¿por qué te vas? Mi respuesta era esta: Dios me necesita en México. Y al llegar otro pastor, yo salí para Reynosa. Ya que estaba en México, un joven predicador y yo organizamos una gira evangelística por todo el Golfo de México. Él predicaba y yo cantaba, o él cantaba y yo predicaba. El Señor nos bendijo tanto en esta gira que las puertas se abrieron para continuar trabajando.
He estado predicando en muchas ciudades de México y Estados Unidos, y últimamente en Europa, de lo cual estoy muy contento en servir a mi Señor, llevando el mensaje y el canto de salvación en Cristo. Cuando estuve predicando en una iglesia en Reynosa, Tamaulipas, conocí a una señorita muy bonita, Debbie Jones. Ella me miró y yo la miré y nos miramos, y con el paso del tiempo nos enamoramos. Ella nació en Huancayo, Perú, con nacionalidad americana. Con el permiso de nuestros padres fijamos la fecha para casarnos, el 30 de junio de 1979. Llegó el día esperado y nos casamos. Vivimos 2 años y medio en un autobús hecho casa. Ese fue nuestro primer nido. Y el 4 de septiembre de 1980, Dios nos dio a un varoncito, Josué David. Y ahora somos 3 que nos amamos con todo el corazón. Mi esposa y yo oramos para que Josuecito muy pronto conozca al Señor. Quiero compartir un consejo para los padres que tienen un hijo en los vicios. En primer lugar, yo quiero que ustedes reciban a Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas. En segundo lugar, que hablen a sus hijos de Jesucristo. En tercer lugar, que oren creyendo que solo Cristo puede cambiarlo. Y que pidan a otros cristianos para que oren también por él. En cuarto lugar, llévenle libros cristianos o un hermano en la fe para que hable con él. Recuerden que Dios dice, pedid y recibiréis. Doy gracias a Dios por aquel joven que me habló de Cristo, Jesse Torres, porque tomó tiempo para compartir su fe conmigo. Ahora, yo quiero compartir la fe salvadora contigo también. Durante mi experiencia personal con Jesucristo, me he encontrado muy feliz. Y te digo ahora a ti, que todo lo que Cristo hizo conmigo, lo puede y lo quiere hacer contigo también. Jesucristo hizo un viaje especial del cielo a la tierra para morir por tus pecados. Después resucitó de entre los muertos y vive. Él es el único que puede cambiarte. Aunque unos dicen que la voluntad propia es lo que vale y que no necesitamos de Dios, eso es mentira. Solo Dios puede hacer hombres y mujeres nuevas. Él mandó a su Hijo para darnos el perdón y la seguridad de vivir bien. Acéptalo en tu corazón. Él puede cambiar tu vida y darte una vida mejor. Yo quiero que hoy te entregues a Cristo y quiero que repitamos juntos una oración a Dios. Repite conmigo. Padre Santo, soy un pecador que necesito una vida nueva. Hoy recibo a Cristo en mi corazón para que Él sea el número 1 en mi vida. Perdóname y borra todos mis pecados. Hoy me arrepiento y pongo toda mi confianza en Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Crees que Dios escuchó esta oración? Si dices que sí, pues ahora por la fe en las promesas de la Biblia, tú tienes una nueva vida. Tus pecados te son perdonados. Las puertas del cielo se abren para ti y esfuérzate para vivir para el Señor. Te recomiendo 4 pasos bíblicos para seguir adelante en la vida cristiana. Primero, es que leas la Biblia. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En segundo lugar, que ores a Dios. La Biblia dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En tercer lugar, que asistas a una iglesia donde enseñen y prediquen la palabra de Dios. En cuarto lugar, que hables de Jesucristo a derecha y a izquierda. Esto es compartir tu fe. Yo quiero darte un curso bíblico por correspondencia y un Nuevo Testamento, todo completamente gratis. Si me escribes a esta dirección, Carlos Calera, P.O. Box 224, Mission, Texas, 78572, Estados Unidos. Vivía buscando la felicidad, triste corría y veía a la gente que no me quería.
escuchar. Solo hallé odio, ira y rencor, y mucha maldad y dolor. Pero la gente que no me entendía salir, no quería de su error. Pero un día en el camino encontré a un hombre que sí me escuchó. Él sonreía y me dijo quería y podía mi vida cambiar. La 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 ¿cuál es tu nombre? Yo le pregunté, que mi vida tú quieres cambiar. Cristo es mi nombre, él me contestó, y tu vida en la cruz la compré. Tenía heridas las manos, los pies, y en su pecho una herida encontré. Él sonreía y me dijo, no dudes, tu vida entera cambiaré. Desde ese entonces yo vivo feliz y con Cristo yo canto feliz. Cristo les ama, les digo a la gente, y tu vida Él quiere cambiar. La